11 de septiembre de 2001. Terroristas que se hacen llamar guerreros de Dios contra los cruzados de Occidente. Dos religiones que predican la paz hacen sin embargo la guerra a lo largo de la historia. Épocas de confrontación y colaboración. Pueblos y potencias que combaten en nombre de Dios, pero luchan por la supremacía en la tierra. La Guerra Santa. Terror y fe. Las montañas del este de Afganistán, a 150 kilómetros de Kabul. La base de operaciones del grupo terrorista islámico Al-Qaeda. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, un puñado de hombres se reúne en la llamada Cueva del León. De interrogatorios posteriores a líderes de Al-Qaeda capturados, sabemos lo que ocurrió aquí ese día. El fundador y jefe de la organización se ha retirado a este lugar secreto. Su nombre, Osama Bin Laden. Según noticias procedentes de Nueva York, un avión se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center poco antes de las 9 de la mañana. Bin Laden ha declarado una guerra asesina contra Estados Unidos. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, sucede lo inconcebible. Un día de terror. Para Osama Bin Laden es un día de triunfo. El líder de la organización terrorista Al-Qaeda quiere venganza contra los Estados Unidos por la supuesta humillación del mundo islámico. Los crímenes y pecados cometidos por los estadounidenses son una declaración de guerra contra Alá y los musulmanes. 10 años antes, las tropas estadounidenses habían intervenido en Oriente Medio, una región en permanente estado de crisis. Ataques aéreos están en marcha contra objetivos militares en Irak. Los estadounidenses desafían al dictador iraquí Saddam Hussein después de su invasión de Kuwait. Estados Unidos quiere liberar el país. Despliega sus tropas en Arabia Saudí. El país es aliado de Occidente. Es también un estado fundamentalista y el guardián de los lugares santos de la Meca y Medina. Ahora 500.000 de soldados estadounidenses se encuentran en suelo saudí, el lugar de nacimiento del Islam, una provocación para muchos fieles saudíes. El hijo de un clan saudí inmensamente rico está disgustado, Osama Bin Laden. Cree que los lugares santos están siendo profanados por los infieles. Su padre, Mohammed, fue el empresario de la construcción más importante de Arabia Saudí. Las numerosas mujeres del patriarca le dieron 57 hijos. Osama es uno de ellos. Desde su juventud, Bin Laden ha intentado impresionar con sus convicciones religiosas, otra razón por la que se refiere a los americanos destacados en Arabia Saudí como cruzados. Acusa de este ultraje a la familia real saudí. Tenemos que hacer todo lo posible para romper la alianza entre Bush y la corrupta Casa de Saud. Ese momento en que se dio cuenta de que el reino iba a acudir a Estados Unidos y a la comunidad internacional para defenderse, representó un punto de inflexión en su vida, porque creía que a ningún no musulmán debe permitírsele entrar en el reino bajo ningún concepto. Y allí llegan 500.000 de soldados extranjeros, en su mayoría cristianos o judíos,
muchos de ellos mujeres, a defender el reino de Arabia Saudí contra otro ejército musulmán. Los estadounidenses derrotan al ejército de Saddam. Posteriormente, unidades estadounidenses permanecen en Arabia Saudí para salvaguardar el suministro de petróleo a Occidente y para proteger al régimen aliado saudí. Al mismo tiempo, el presidente Bush padre habla de un nuevo orden mundial. Un mundo en el que existe la posibilidad real de un nuevo orden mundial. El nuevo orden estadounidense es una provocación para Osama Bin Laden. Él quiere un regreso a los valores tradicionales del Islam y exige al mundo musulmán el restablecimiento de su antigua gloria. Estableceremos las reglas de la Sharia, cueste lo que cueste. 12 siglos antes, los musulmanes habían cambiado el mundo. Desde la Meca, habían creado un inmenso imperio que se extendía desde Asia Central a Europa Occidental bajo la dinastía Omeya. Los llamados yihadistas, como Bin Laden, creen que el punto culminante en la historia musulmana fue el resultado de una interpretación sectaria y agresiva del Islam. La cultura islámica floreció debido a su permeabilidad. En los lugares míticos del Islam, donde se desarrolló realmente una alta cultura, como Bagdad, por ejemplo, Andalucía, Damasco o El Cairo, la alta cultura solo llegó a existir porque el Islam se mantuvo abierto a las influencias externas. No fue, como afirman los yihadistas, un mundo autónomo que se expandió a través de la lucha violenta. Los yihadistas se adhieren a una visión del Islam que predomina en Arabia Saudí: el wahabismo, una interpretación especialmente estricta del Islam. Una razón por la que no solo los militantes islámicos acusan al régimen saudí de hipocresía. Detrás de la fachada piadosa, la gente está gozando de lujos occidentales mientras disfruta de la protección de los Estados Unidos. Ya en su juventud, a Osama Bin Laden le irritan las contradicciones de la sociedad saudí. Estudiante de Economía y Administración de Empresas, busca y encuentra guía espiritual. Los biógrafos describen un encuentro con un ideólogo de la yihad moderna que cambiará la vida de Bin Laden. En la Universidad de Jeddah, Bin Laden asiste a conferencias de Abdullah Azzam. Azzam quiere luchar por la dignidad de todos los musulmanes, con la espada, pero sobre todo con la fe. Azzam es palestino. Para él y para muchos otros árabes, la historia reciente de Oriente Medio constituye una serie de humillaciones. Entre estas humillaciones se encontraba la guerra que sacudió la región en 1967. El ejército israelí solo necesitó 6 días para derrotar a las fuerzas árabes aliadas. Un ataque preventivo terminó con la conquista de Jerusalén Este. La anteriormente dividida Ciudad Santa, centro de 3 grandes religiones del mundo, estaba ahora bajo el control total israelí. Los árabes habían dicho que expulsarían a los judíos al mar. Su plan de recuperar Palestina había fracasado. Una derrota y una humillación. 3 millones de palestinos viven ahora bajo la ocupación israelí. Para Estados Unidos, Israel es el socio estratégico más importante en Oriente Medio. Muchos árabes sienten cada vez una mayor hostilidad hacia esta alianza judeo-cristiana. Desde la década de los 80, en los círculos yihadistas se han establecido paralelismos entre los cruzados de la Edad Media y la política contemporánea, especialmente la de Estados Unidos e Israel en la actualidad. La existencia de Israel, por ejemplo, se describe como el resultado de una cruzada occidental. No solo Israel y Estados Unidos son considerados enemigos. En 1980, otra potencia mundial provoca que Azzam declare una guerra santa. Tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán. Tenemos que concentrar ahora nuestros esfuerzos en Afganistán y Palestina porque se han convertido en nuestros principales problemas. Osama Bin Laden, de 23 años de edad, es un entusiasta de las ideas de Azzam. Azzam pide una yihad defensiva para la liberación de los países musulmanes, no para una lucha mundial contra los infieles. Describe la liberación del territorio musulmán como una yihad externa o menor.
solo puede tener éxito si las personas pasan por un proceso de renovación espiritual descrito como la yihad superior interior. Emir, veo una profunda sabiduría en sus palabras y el espíritu del que carecemos los saudíes. Si realmente te preocupa nuestra lucha común, te sugiero que leas esto. De ahora en adelante, las enseñanzas de Azzam tendrán una poderosa influencia en Osama Bin Laden. Azzam quiere poner en marcha la nueva yihad en Afganistán, donde durante la década de 1980 los grupos de resistencia musulmanes han estado luchando contra la ocupación soviética. Bin Laden sigue a su mentor y recluta jóvenes saudíes para defender la tierra de los musulmanes contra los infieles. Durante los años 80, Abdullah Azzam fue el líder indiscutible de los guerreros árabes en Afganistán. Osama Bin Laden era una especie de ayudante leal suyo. Ni siquiera era su lugarteniente todavía. No era más que un joven y tal vez ingenuo saudí que desempeñaba un papel porque contribuía con una gran cantidad de dinero, así como con un elevado número de reclutas saudíes. Desde 1988, las tropas de Bin Laden se autodenominan Al-Qaeda, la palabra árabe para expresar base o campamento militar. Estos autoproclamados guerreros santos están luchando por un nuevo ascenso al poder del Islam. Pero la yihad contra los soviéticos está llegando a su fin. En 1988, Moscú comienza a retirar sus tropas de Afganistán. Por el momento sigue sin estar claro contra quién se dirigirá la Guerra Santa. En 1989, Azzam muere en Pakistán víctima de un misterioso asesinato. En Arabia Saudí, Bin Laden gana fama por sus hazañas en la guerra contra los rusos. Pero el halo de heroísmo que lo rodea es el producto de una hábil propaganda. La guerra en Afganistán fue ganada por los afganos. Los árabes se unieron en una fase tardía y no jugaron prácticamente ningún papel militar. Siempre se ha dicho que Osama Bin Laden participó en una sola batalla en 1987. Pero en general está bastante claro que los árabes fueron más bien turistas de la yihad que auténticos rebeldes que contribuyeron militarmente al éxito de toda la empresa. Sin embargo, Bin Laden parece más confiado que nunca. Después de la Guerra del Golfo de 1991, su visión se vuelve específica. Quiere que los lugares santos de Arabia Saudí sean controlados por verdaderos creyentes como él. Los americanos deben ser expulsados. Sus duras críticas a la casa reinante de Saud ocasionan un encarnizado enfrentamiento. Y Bin Laden se traslada a Sudán. El país lo gobiernan islamistas. Sudán es un lugar de refugio para muchos militantes de similar mentalidad del mundo árabe. El gobierno de Sudán ve a Bin Laden como un inversor que puede ayudar en el progreso del país. De hecho, Bin Laden actúa inicialmente como empresario en el sector de la construcción de carreteras. Sus planes políticos siguen siendo vagos. Le faltaba un nuevo gran proyecto que pudiera acometer. Hay indicios de que se deprimió al no saber qué hacer con su vida. Sin embargo, ya entonces debía haber tomado la resolución interna de luchar contra los americanos. En la primera mitad de la década de los 90, parece haberse sentido bastante inseguro acerca de qué hacer y contra quién luchar. Bin Laden decide reforzar aún más su determinación espiritual. La yihad es la mejor forma de servicio voluntario que el hombre puede prestar a Dios. Abu Hatzer es el imán personal de Bin Laden, su predicador particular. Conoce de memoria todo el Corán y está bien versado en historia. Un desertor de Al-Qaeda más tarde dará testimonio de un encuentro entre los dos hombres. Una noche, en la casa de invitados de Bin Laden, Hatcher supuestamente pronunció dos fetuas.
opiniones religiosas acerca de la ley islámica. El iraquí es un ingeniero eléctrico cualificado, pero en estos círculos es aceptado como una autoridad religiosa. Nosotros, como defensores musulmanes de la tierra de los dos lugares santos, debemos cumplir con nuestro deber de asesinar a las tropas estadounidenses donde quiera que las encontremos. A diferencia del cristianismo, el Islam no tiene sacerdotes formales o jerarquía clerical. Y debido a que no hay clero oficial, Al-Qaeda puede reclamar ser ella misma una autoridad clerical. Y hay un argumento adicional. Al-Qaeda denuncia que los eruditos islámicos, los denominados ulemas, son todos corruptos, están al servicio de sus gobiernos y se han alejado de la verdadera fe. Solo ellos, Al-Qaeda, saben cómo interpretar el Corán de forma correcta, tomándolo literalmente. La primera fetua de Abu Hatzer dicta que el ataque contra los soldados estadounidenses está justificado. Los civiles que apoyan a Estados Unidos son también objetivos legítimos. La segunda fetua establece que es aceptable también que sean asesinados musulmanes. Los buenos irán al cielo de todas formas, mientras que los malos no supondrán ninguna pérdida para el mundo. Se trata de una licencia autootorgada para matar. Su pensamiento no está determinado por la religión o por el Corán, sino por el fanatismo personal. En Nueva York, en 1993, 6 personas mueren y más de 1000 resultan heridas cuando una enorme carga explosiva estalla en el interior de una furgoneta aparcada debajo del World Trade Center. El autor es Ramzi Youssef, un militante islámico. Es arrestado y testifica que actuó movido por su odio a Israel y a los judíos. Todavía no está claro si Bin Laden estuvo detrás de la explosión. En 1995 ataca al rey saudí Fahd en una carta abierta. No es aceptable que el país se convierta en un protectorado norteamericano para defender vuestro tambaleante trono y proteger las reservas de petróleo del país. Estados Unidos, la potencia protectora de los saudíes, decide silenciar a este peligroso crítico. El presidente Clinton presiona a Sudán instando a su gobierno a expulsar a Bin Laden del país. El jefe de Al-Qaeda llama a una reunión a sus guerreros. Les informa de que el largo brazo de los estadounidenses llega incluso a este remoto rincón del globo. Bin Laden tiene que pagar un alto precio por sus constantes provocaciones. Los sudaneses le deportarán. Le ordenan que disuelva su organización en su país. Bin Laden entrega a cada uno de sus guerreros un billete de avión de regreso a su país y $2.400 en efectivo. Toma esto. No es necesario contarlo. Es la cantidad correcta. El billete es para un vuelo que sale dentro de 2 días. El gobierno de Sudán ya ha confiscado los bienes inmuebles de Bin Laden, así como las propiedades de su empresa de construcción y sus activos líquidos. Ha perdido probablemente entre 20 y 30 millones de dólares. Abandona Sudán con solo $50.000 en el bolsillo. Es el punto más bajo de su carrera. Culpa de ello a los norteamericanos. A Bin Laden se le concede un último lujo. Los sudaneses fletan un jet privado para él y sus colaboradores. Solo hay un país dispuesto a concederle asilo: Afganistán. Desde 1996 los talibanes ostentan el poder en este país. El régimen es profundamente fundamentalista, con una brutal interpretación de la Sharia, la ley islámica. Para los fanáticos como Bin Laden, Afganistán es una especie de paraíso islámico. Pero para los talibanes, Bin Laden es como un huésped no invitado.
Con unos cuantos colaboradores de su círculo más próximo, se traslada a las montañas. El refugio se llama Tora Bora. El autoproclamado salvador del Islam es una figura bastante solitaria. Pero Bin Laden disfruta con su papel. ¿No fue Mahoma empujado al exilio en el año 622? En su huida, el profeta también se había visto obligado a esconderse de sus enemigos. Fue solo a partir de entonces cuando el Islam comenzó su victorioso ascenso. La idea de abandonar la Meca parece haber tenido un gran significado para él. Bin Laden procede de la tierra de los lugares santos, la Meca y Medina, y se traslada a Afganistán, que es básicamente una zona desértica, para regresar victorioso en una etapa posterior. Bin Laden se considera a sí mismo el símbolo de todos los musulmanes perseguidos. Al igual que el profeta, siglos antes que él, decide pasar a la ofensiva. En 1996 redacta su declaración de guerra contra los Estados Unidos de América. Y por tanto defendemos la dignidad de los musulmanes. Muchos guerreros creyentes están de nuestro lado. Y también en el futuro muchos más guerreros nos apoyarán. El terror contra vosotros, que lleváis armas en nuestra tierra, es un derecho legítimo y una obligación moral. La declaración de guerra a Estados Unidos por el ermitaño Bin Laden es a la vez absurda e inquietante. Quería que con los Estados Unidos se reprodujera el mismo problema que tuvo la Unión Soviética. Y fue que los soviéticos entraron en Afganistán en 1979. Estuvieron allí 10 años y se retiraron. ¿Y qué ocurrió? La Unión Soviética se hizo añicos, se desmoronó. Y Bin Laden realmente cree que puede hacer lo mismo a Estados Unidos, que se convertirá en los Estados desunidos. Y ello abrirá el camino para que el Islam vuelva a recuperar el lugar que le corresponde, como poder preeminente en el mundo. En marzo de 1997, Bin Laden concede su primera entrevista a un equipo de la televisión occidental. El afamado corresponsal de guerra Peter Arnett quiere tener una idea más precisa de lo que Bin Laden está planeando. ¿La yihad está dirigida contra el gobierno estadounidense o contra el pueblo de los Estados Unidos? Hemos centrado nuestra declaración de yihad en golpear a los soldados estadounidenses en Arabia Saudí, el país de los dos lugares santos, la Meca y Medina. Por lo tanto, aunque los civiles estadounidenses no son un objetivo en nuestro plan, deben marcharse. No garantizamos su seguridad. ¿Cuáles son sus planes futuros? Los verá y oirá hablar de ellos en los medios de comunicación. Dios mediante. En Afganistán, Bin Laden se alía con un antiguo compañero de armas, Ayman al-Zawahiri. Él también es un militante islámico y yihadista. Durante la década de los 80, el médico egipcio luchó al lado de Bin Laden contra los rusos en Afganistán. Los dos hombres deciden unir fuerzas a pesar de que sus estrategias son diferentes. Bin Laden quiere luchar contra la supremacía estadounidense. Al-Zawahiri quiere desencadenar una revolución islámica en Egipto. Estados Unidos apoya al régimen de Mubarak en el país y es por lo tanto un enemigo. Juntos, Bin Laden y Al-Zawahiri deciden utilizar el terror para alcanzar sus objetivos. Esta alianza nos fortalecerá a los dos. Esta no es una batalla que se luchará solo con las balas, también con la fe. Es verdad. Egipto es un destino muy popular para los turistas occidentales. Cada año, millones de personas visitan sus antiguos monumentos. A finales de 1997, unas vacaciones de ensueño se convierten en una trampa mortal. El aire de la mañana todavía está fresco cuando los primeros visitantes se reúnen frente al templo de Hatshepsut. Tuve una inquietante premonición.
Franz Kessler es periodista de la radio austríaca. Él y su novia han viajado a Luxor como turistas. La primera vez que había estado en Egipto fue como joven reportero para cubrir el funeral de Sadat, que había sido asesinado por integristas musulmanes. Incluso entonces pude percibir que se estaban gestando cosas entre bastidores que escapaban al control del gobierno. Alrededor de las 9 de la mañana, militantes islámicos disfrazados de policías se acercan a los turistas. De repente se escuchan gritos de «Alá es grande». A continuación, los atacantes comienzan a disparar a los visitantes. Al principio me entró un pánico absoluto, debido a que ya había tenido aquel presentimiento. Luego sentí que me invadía un tremendo calor y pensé, idiota, ¿cómo se te ocurrió viajar a Egipto? Franz Kessler consigue ponerse a cubierto y permanece ileso. Decenas de otros turistas son abatidos por las balas. Nadie acude en su ayuda. La masacre continúa durante un total de 45 minutos. Recuerdo un montón de cadáveres. Todos estaban muertos. Algo terrible ha sucedido y están todos tendidos en el suelo. Tenía que salir de allí de alguna forma. 58 personas son asesinadas. Los criminales no buscan matar cristianos deliberadamente. El atentado tiene como objetivo el régimen del país. El plan consiste en desestabilizar Egipto, cortando sus ingresos por turismo. Algunos indicios en la literatura especializada apuntan a que Ayman al-Zawahiri ordenó el atentado. No creo que ese extremo haya sido suficientemente probado, pero sin duda es una posibilidad. Al-Zawahiri y Bin Laden saben que estos ataques contarán con poca aprobación por parte de los países árabes. La reacción mayoritaria del mundo musulmán es de horror y repulsa. Deciden concentrar sus esfuerzos exclusivamente en América con la esperanza de que un ataque contra los Estados Unidos provocará una respuesta positiva por parte del mundo árabe y favorecerá la causa de la yihad. En 1998, Bin Laden y al-Zawahiri anuncian la creación del Frente Islámico Mundial para la yihad contra los judíos y los cruzados. Lo que hay que entender respecto a Al-Qaeda es que se trata de una organización diferente al resto de los grupos yihadistas. Hasta la aparición de Al-Qaeda, todos los grupos yihadistas eran organizaciones nacionalistas, eran organizaciones palestinas o iraquíes. Tenían objetivos nacionalistas. Lo que hace de Al-Qaeda una organización única es que Bin Laden tuvo la visión de que no era una guerra contra un gobierno concreto, como el gobierno de Egipto o el de Jordania. Era una guerra contra todo lo que no fuera el Islam. Era una guerra contra todos los no creyentes. A partir de ahora, Al-Qaeda buscará un conflicto con los Estados Unidos a escala global. Agosto de 1998. Un coche bomba explota frente a la embajada de Estados Unidos en Nairobi. Mueren 213 personas, la mayoría de origen africano. Simultáneamente, en Dar es Salaam, Tanzania, una bomba detona frente a la embajada de Estados Unidos. 11 personas mueren asesinadas. Una vez más, solo son víctimas africanas. Octubre de 2000. Frente a la ciudad yemení de Adén, los terroristas dirigen un barco cargado de explosivos contra el destructor estadounidense Cole. Mueren 17 marines estadounidenses. Bin Laden quiere provocar una respuesta militar por parte de los Estados Unidos, pero los americanos no muerden el anzuelo. El año 2000 es año electoral, y Bill Clinton, el presidente saliente, considera que un ataque militar sería una respuesta inadecuada. Bin Laden continúa desafiando a los estadounidenses. Su mayor deseo es que la superpotencia ataque a Afganistán, donde sufrirá el mismo desgaste que los soviéticos. Para lograr su objetivo, decide atacar a Estados Unidos en su propio territorio.
Tenían un plan concebido: atacar edificios de oficinas, el Pentágono, etc. Formaba parte de su juego estratégico, pero no contaban con el personal adecuado. No tenían a nadie que pudiera llevarlo a cabo. Las personas a las que estaban entrenando no hablaban inglés y no habían vivido en Occidente. No tenían ninguna posibilidad. Contar con terroristas entrenados en el uso de armas ligeras y en el combate cuerpo a cuerpo no basta para asestar un golpe decisivo a los Estados Unidos. Sin embargo, se producen algunos avances en la planificación de Osama Bin Laden. Un grupo islamista de Hamburgo se dirige a un campo de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. El jefe del grupo es el egipcio Mohamed Atta. Acaba de obtener un máster en planificación urbana en la Universidad de Hamburgo. La llegada de Mohamed Atta al campamento, acompañado de otros 3 tipos de Hamburgo que han vivido en Occidente, cuya capacidad lingüística es realmente buena y poseen además conocimientos técnicos, fue como un sueño. Osama Bin Laden invita a estos singulares reclutas de Al-Qaeda de Hamburgo a su casa de huéspedes cerca de Jalalabad. Después de la puesta del sol, rompen el ayuno juntos. Es el Ramadán. Esa misma noche, Bin Laden revela a Mohamed Atta y a su compañero Ziad Jarrah sus planes para atacar a los Estados Unidos. Sed bienvenidos. Sheikh, es un honor romper nuestro ayuno contigo y sentarse a tu lado para hablar de planes futuros. Tenemos tantos planes futuros, pero deseo hablaros de uno en particular. Uno que requiere un gran sacrificio. Pero la recompensa divina por este sacrificio será inconmensurable. Bin Laden les ofrece un honor especial. Podrán ir al paraíso como mártires. Nueva York es nuestro objetivo. Secuestraremos aviones para cumplir esta misión. Tengo conocimientos sobre Nueva York, pero no sé manejar un avión. No te preocupes por eso. Todo podemos entrenarlo. Aprenderéis a pilotar. Bin Laden creía realmente, o al menos parecía creer, que Estados Unidos era tan frágil que si era atacado en ciertos puntos se derrumbaría. De modo que seleccionó como objetivos sus centros neurálgicos económico, político y de defensa. Y pensó que si conseguía atacar esos 4 lugares, las Torres Gemelas, el Capitolio de los Estados Unidos y el Pentágono, causaría un resquebrajamiento del sistema norteamericano y el país comenzaría a desmoronarse. En enero de 2000, Atta y Jarrah se encuentran una vez más en la sede de Al-Qaeda en Afganistán. Son 2 hombres jóvenes y bien educados que buscan dar un sentido a sus vidas. Pretenden actuar en nombre de Dios. En realidad, solo están planeando actos de terror. Creo que Mohamed Atta quería ser una figura de la historia, y Occidente era una cultura extraña para él. Entonces, ¿cómo puede un joven como él manifestarse? ¿Cómo influir en la historia? ¿Cómo dejar su huella? Eso es precisamente lo que Al-Qaeda les ofreció a Mohamed Atta y a otros jóvenes como él. La oportunidad de hacer historia. Lo único que tenían que hacer era morir. Los pilotos completan su entrenamiento de vuelo en la Escuela de Aviación Huffman en Florida. Ziad Jarrah, el cómplice de Atta, se hace fotografiar orgullosamente en la cabina. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, un total de 19 terroristas pasan los controles en varios aeropuertos de los Estados Unidos.
Una cámara de seguridad capta las últimas imágenes de Mohamed Atta. Poco después, él y 4 cómplices se hacen con el control del vuelo número 11 de American Airlines. Casi simultáneamente, 3 aviones más desaparecen de las pantallas de radar. También han sido secuestrados por los terroristas. Según informes que nos llegan de Nueva York, una aeronave se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center poco antes de las 9 de la mañana. En Afganistán son 9 horas y media más tarde que en Nueva York. Ese 11 de septiembre, Bin Laden y sus hombres se han retirado a las montañas. Por la radio escuchan las noticias que llegan de los Estados Unidos. Guardad silencio. Cuando el primer avión se estrelló y todos gritaban "Alá es el más grande" y otras frases, Bin Laden levantó un dedo para indicar que solo era el primero. Lo que sucedió aquel día en la cueva de Afganistán es bien conocido. Bin Laden se jactó de ello en numerosas conversaciones. Más tarde se sabría a través de los interrogatorios de los líderes de Al Qaeda capturados. Entonces el segundo avión se estrelló y levantó otro dedo. Luego se produjo el ataque al Pentágono. Y él levantó un tercer dedo. América está siendo atacada. La gran superpotencia de repente parece extremadamente vulnerable. En el mundo entero, un público conmocionado contempla las horrendas escenas de Nueva York, en directo, por televisión. Casi 3.000 personas mueren ese día. Los criminales afirman con arrogancia haber actuado en nombre del Islam. Pero se trata de un asesinato en masa, pura y llanamente. Los actos de terror son, en su mayoría, una escenificación. El terrorista quiere llamar la atención sobre su causa. Lo que diferencia a Al Qaeda de otros grupos terroristas es su sed de sangre. Busca causar tantas bajas como sea posible. De modo que había un doble objetivo en los ataques. Por un lado, crear unas imágenes cinematográficas impactantes que fueran inolvidables, como así lo fueron. Y por otro, matar a tanta gente como pudieran. Estos dos aspectos hacen de Al Qaeda una organización realmente única. Sus aspiraciones de crear unos efectos increíblemente dramáticos y su devoción por el derramamiento de sangre. El 16 de septiembre el presidente Bush declara una guerra contra el terrorismo. Somos conscientes, y el pueblo estadounidense así lo empieza a entender, de que esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo, llevará su tiempo. George W. Bush solo empleó el término cruzada en una ocasión. Uno podría esperar que la palabra cruzada fuera sencillamente ignorada y nadie se sintiese demasiado ofendido por ello. Pero los yihadistas basaron toda su propaganda precisamente en esa palabra. Los americanos quieren conquistarnos. Y por supuesto la propaganda yihadista fue difundida a gran escala, en las mezquitas y a través de Internet. Y esa fue probablemente la forma en que llegó por primera vez a la gente. Naturalmente eso creó una profunda grieta y una ola muy intensa de antiamericanismo. El 20 de septiembre de 2001, George Bush trata de calmar los ánimos y formula el mensaje de manera diferente. Los terroristas son traidores a su propia fe y tratan en realidad de secuestrar al propio Islam.
El enemigo de los Estados Unidos no son nuestros muchos amigos musulmanes, no son nuestros numerosos amigos árabes. Nuestro enemigo es una red radical de terroristas y cualquier gobierno que los respalde. Los estadounidenses golpean de nuevo en octubre de 2001 con ataques aéreos sobre Afganistán. El objetivo es matar a Osama Bin Laden. Mueren centenares de sus combatientes, pero el líder de Al Qaeda sobrevive a todos los ataques aéreos. Se anima a las milicias antitalibanes a continuar la batalla sobre el terreno. A finales de 2001, solo unas pocas unidades estadounidenses luchan en Afganistán. Washington es reacio a enviar destacamentos mayores. Las tropas de la CIA acompañan a sus aliados afganos. Pero su lealtad es bastante tibia. Bin Laden escapa. Los estadounidenses han perdido la oportunidad de eliminar al cerebro detrás de los ataques terroristas de Nueva York. Una derrota para la superpotencia. El hombre más buscado permanecerá sin ser detectado durante varios años más. La campaña de terror de Al Qaeda continúa. Bali, 2002. Más de 200 turistas mueren tras la explosión de una bomba. Hierba, 2002. 14 alemanes mueren asesinados en un atentado. Madrid, 2004. 190 personas mueren tras los atentados a unos trenes de cercanías. Londres, 2005. 54 muertos en ataques con bombas en el metro de Londres. Irak. Decenas de ataques matan a centenares de civiles. Abbottabad, Pakistán, 1 de mayo de 2011. Durante muchos años, Bin Laden ha estado viviendo recluido en un complejo situado a las afueras de esta apacible ciudad guarnición. Se siente seguro creyendo que los estadounidenses desconocen el paradero de su enemigo público número uno. Sin embargo, la superpotencia tiene a Bin Laden en su punto de mira. 10 años después de los atentados de Nueva York, agentes estadounidenses han seguido una pista que conduce a Pakistán. A primeras horas de la mañana del día 2 de mayo, fuerzas especiales de los Estados Unidos, los Navy SEALs, penetran en el complejo de Bin Laden en Abbottabad. Y matan al hombre que sembró el terror en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Esta noche puedo comunicar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha conducido a la muerte de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda. ¿Pone esto fin a la historia de las llamadas Guerras Santas? Imágenes grabadas en nuestra memoria que aún nos infunden temor. Prejuicios que suscitan conflictos y profundizan las divisiones. La Tierra Santa y sus 3 religiones son incapaces de encontrar la paz. Las épocas históricas, cuando mundos que chocaban entre sí trataron de dominarse unos a otros, pertenecen al pasado, pero aún se dejan sentir. La historia nos cuenta la lucha entre Oriente y Occidente, una lucha de conflictos religiosos para lograr la victoria y la gloria. Y sin embargo, cuando un pueblo libra una guerra en nombre de Dios, deja tras de sí un rastro de muerte y destrucción.
Siempre ha habido una alternativa: el camino de la tolerancia y la comprensión. Entonces, ¿por qué las religiones que abogan por la paz continúan luchando unas contra otras? Quizás sea porque se extraviaron en su búsqueda del poder terrenal. Ninguna guerra ha sido jamás santa.